Ahí en esa época era, como no se veía nada mal, que a la gente le interesara mucho dinero. De hecho, era, bueno, sobre todo en la época del barroco había una, ¿qué te puedo decir? Pues, bueno, la corrupción no te puedo decir que la tenemos, porque se vendían los puestos públicos, por ejemplo. Tenemos una crónica a mediados del siglo XVI, la crónica de Francisco Cervantes de Salazar, que para 1554 hace una descripción de una ciudad como no la ha visto en Europa. En 1560, los que vieron la conquista ya se están muriendo. Entonces, digamos que para el cierre del siglo XVI ya hay mucho de el dicen que dijeron, ¿no? O sea, ya es algo que queda muy atrás. 100 años después, al 1625, yo siempre hago la referencia histórica, en el momento que se está consagrando la actual catedral, que es hacia 1625, ya hay una ciudad española en funciones. Aquello del antes ya es historia. Los que la están viviendo son los nietos o los bisnietos de aquellos que vieron la conquista. Y la ciudad ya era, para ese entonces, inicios del 17, hablando de referencia histórica, yo digo la Ciudad de México que Sor Juana vivió, ¿no? Aunque estaba ya enclaustrada, pero para que nos ubiquemos históricamente, ¿no? Entonces, esa ciudad del siglo XVII, que culturalmente es el inicio de lo que llaman algunos especialistas la emancipación de la cultura criolla, y que eso permitiría el surgimiento de un estilo que fascina a muchos, a veces de más, el barroco. Es la ciudad barroca, el inicio de la ciudad barroca que vería su máximo esplendor en el siglo XVIII. Aquellos que tomaron el riesgo, aquellos emprendedores que iniciaron la lucha, vivieron el momento, etcétera, ya también quedaron atrás, y sus beneficiarios son estas 3, 4 generaciones después, que es aquellos a los que les toca recibir.
¿ok? Entonces, hay una estabilidad, se consigue esta estabilidad. Ahora, constantemente están llegando en busca de trabajo. Hay que tomar en cuenta que Europa, ahora ubiquémonos del lado europeo, para todos los artistas, igual que sucede ahora, pues están en el llamado top, pues los consagrados, los que por alguna razón, bien o mal, están ubicados, pero los que están deseosos de que su trabajo, ya no digan su arte, este concepto pues está a nuestros ojos, pero su trabajo se conozca, pues a lo mejor hay que tomar el barco. El virreinato de la Nueva España está viviendo su mejor momento, al grado que va a ser incluso envidiado en otras colonias. Todos podían tener. Los que tenían sus títulos, muchas veces mandaban de sus escudos. A algunos no les interesaba. Afortunadamente, por ejemplo, el Palacio de Era Soto no tiene escudo. Pero el Palacio de Jaral de Berrio tiene su escudote. Y otros tienen ya nada más el hueco.
pero todo requería un permiso, no los podían alzar así nomás porque quisieran, ¿no? Claro que al ser familias prominentes tenían mucha cercanía con el virrey. Para que fuese con la palacio gente que era daba eso, los el título nobiliario. O sea, si tú tenías un título nobiliario, sí tenías la oportunidad de construir un palacio, ¿no? Y estar dentro del primer cuadro de la ciudad, ¿no? O sea, si no tenías título nobiliario ni palacio, posiblemente ibas a estar en la parte, en la marginación de la ciudad, en la periferia. Pero que además fueran dignos de tu título nobiliario, ¿no? Que si el marquesado o el condado tenía más poder, era un palacio más grande, era más vistoso, lo hacía un arquitecto renombrado, y si no, bueno, pues era un palacio menor, ¿no? Al grado que una casa. Pues primero el rey otorgaba el título, o sea, venía de España el título y se ponía la fecha. A partir de tal fecha vas a ser conde de tal, o marqués de tal, o vizconde, ¿no? Y ya bajo esos estatutos ya podías ir con el virrey y te otorgaba el solar o el espacio donde tú quisieras, ¿no? Lo que te decía hace rato con la independencia, ¿no? Muchos escudos se les quitaron a los palacios porque tenían el escudo del Imperio Español y era romper con toda esa imagen, ¿no? Entonces, como muchos nobles se fueron en el momento o sea, la expulsión española incluyó a todos esos nobles y se quedaban sin propiedades, sin nada. Entonces se quedan los palacios, muchos el gobierno los recupera, les quita los escudos y como lo vamos a ver en el de Miravalle, ahí tenía el escudo, ya está puesto con el hotel moderno, ¿no? Que se llama High Life, o no recuerdo cómo se llama, ¿no? Y es curioso porque hay muchos palacios o muchas casas de este tipo que, bueno, tenían, si no el escudo del Imperio Español, sí el escudo heráldico de la familia. Pero aquí, al consumarse la independencia, ya no hay nobleza, ya no hay títulos nobiliarios. Por eso es que se borran en la mayoría. Hay algunos que, precisamente al ser una familia influyente, logra que se conserve su escudo, ¿no? Por eso hay unos que todavía tienen el escudo, porque son familias que no se van. No se van. O sea, su título de nobleza aquí en México ya no aplica, pero en España sí. Entonces seguía habitado por los condes o marqueses fulanos de tal, y en sus casas de aquí en México. Todavía hasta bien entrado el siglo XIX. Sí, inclusive pierden el título, pero siguen estando en puestos prominentes, ¿no? Muchos siguen gobernando la ciudad o gobernando ciertos, se les da otorgamientos de gobierno, ¿no? por la prominencia social y económica. Esas casas, por ejemplo, pues el mayorazgo, ¿no? Y muchos mayorazgos después se van a volver ya marqueses o condes, ya van a tener títulos mayores. Que básicamente los compraban porque le daban mucho dinero a la corona, ¿no? Es un título que se le da por la apropiación, o bueno, le cede el rey tierras que se deben de conservar a nombre de la familia o del mayorazgo, ¿no? Esas tierras no se pueden vender o fraccionar, van a pertenecer siempre al mayorazgo y lo único que pueden hacer es crecer cuando adquieres más tierras. Claro, y heredarlas. El mayorazgo era una institución que su origen se remonta a la Edad Media. Hay autores que mencionan que posiblemente desde la época romana, aunque no hay datos muy seguros. Pero sí, en la Edad Media ya originalmente se llamaban los vínculos. Esto consistía en que alguna persona que tenía diferentes propiedades las vinculaba o las agregaba de tal forma que dejaba en su disposición testamentaria que no se podían disgregar esas propiedades, quedaban unidas y las heredaba el hijo primero. Este hijo primero sí tenía la obligación de alguna manera de mantener a los hermanos
o a las hermanas que no tuvieran propiedades. Les pagaban una especie de renta o pensión. Pero esto lo hacía el fundador del mayorazgo para que las propiedades que él con mucho trabajo formó no se dispersaran. Y bueno, era la mentalidad de ese tiempo, ¿no? Actualmente lo veríamos como un egoísmo tremendo, porque todo lo heredaba el hijo mayor. Y después, por esa vinculación de las propiedades, las heredaba también el nieto primogénito y después el bisnieto primogénito. Y nunca se desvinculaban y se iban acaparando muchas propiedades, casas, comercios, haciendas. Era un acaparamiento tremendo de propiedades. Se puede decir que los conquistadores inicialmente tenían como el mismo rango, pero había unos que eran más empeñosos en sus trabajos y a algunos les tocaron encomiendas de pueblos muy ricos. De alguna manera el gobierno español se vio obligado a mantenerlas porque tenía que pagarle esos servicios a los conquistadores. Entonces, con las leyes nuevas en el siglo XVI se trató de abolirlas, pero ya iba a ocurrir casi un motín, porque pues ni les pagaban en oro y les querían quitar las encomiendas. Entonces lo que se aceptó fue que se mantuvieran las encomiendas, pero por 3 vidas. Es decir, la recibía un conquistador, la heredaba el hijo y después el nieto. Y ya la 4ª generación pasaba esos tributos al gobierno español. Solamente en unos pocos casos, por mercedes especiales, se heredaron por más de las 3 vidas, pero fueron contadas. Después de los terribles errores cometidos con las primeras construcciones, dicen, pues es que ahí está el tezontle, ¿no? Pero además el tezontle significaba un súper negocio. Voy a hacer un paréntesis, porque resulta que el rey que tiene nombre de chocolate, Carlos V, le da a los franciscanos a uno que la gente dice que es su hermano, que es Fray Pedro de Gante, le da, bueno, a él y a su orden, que son descalzos, que son mendicantes, les da para que se mantengan la cantera de Santa Cruz Mellehualco, ¿no? La cantera de Santa Cruz Mellehualco implican 3 o 4 volcanes que están hechos de tezontle. Entonces ahí está el negocio perfecto. O sea, eres mi hermano ilegítimo, pero ahí te va una lana por debajo del agua, ¿no? Para que te mantengas bien. Y además a toda la gente, ¿no? A toda la gente de tu alrededor, que tampoco eran frailes sacados de un poblete de Aragón, ¿no? Eran también medio príncipes, ¿no? Todos ellos. Gente muy culta, además, ¿no? Es diferente porque va cambiando según los sistemas económicos, ¿no? Ya es que en el siglo XIX hay desde el periodo colonial, no es lo mismo la población y los intereses de los primeros pobladores, que fueron los conquistadores y sus descendientes, a los novohispanos de finales del siglo XVI, que ya tienen otros intereses, ya hay una estabilidad económica, política, social, más consolidada, ¿no? Y eso va haciendo que los intereses vayan cambiando, ¿no? Lo mismo. Tiene mucho que ver también la cuestión de los cambios en las casas reinantes y los reyes, porque no todos los reyes conducen sus gobiernos con la misma responsabilidad. Ahí está el ejemplo del siglo XVII de Felipe IV, que era el Pancho Cachondo de aquella época, ¿no? Sí se acuerdan de Pancho Cachondo, ¿no? El del pan, que se dedicaba a estar en bares, en table dance, y era tomador.
La diferencia con Felipe IV es que Felipe IV era deportista, ¿no? Le gustaba mucho el juego de cañas, le gustaba mucho la cuestión de las justas, le gustaba mucho salir de cacería, y ha habido otros reyes que les interesaba, por ejemplo, la pintura, la escultura, entonces va dependiendo, hay que irle. Eso también, todas esas carencias de allá se reflejaban también en el virreinato. Nada más que la diferencia es que la gran distancia que existía de España hacia América, eso hacía que en Nueva España se pudieran conducir muchas veces los virreyes e incluso en los ayuntamientos con más libertad, y lo que le decimos nosotros, bueno, él está allá, podemos hacer lo que queramos. Cuando el gato nos mientras habla. nadie vaya de chismoso, ¿no? Y cuando llegaban los reyes, pues eso lo dice Rubio Mañé, por ahí lo menciona en su libro, dice, le entraban al redil, había corrupción, entraban a la corrupción. En un inicio, los propietarios de los grandes palacios pues tenían fortunas. Algunos eran grandes comerciantes, otros eran mineros o heredaban las encomiendas, pero se acostumbraron a vivir de una forma excesivamente lujosa. Tenían 10 o 12 sirvientes, carruajes, caballos, caballerangos, y pues si no sabían administrarse, pues se iban a la quiebra muy rápido. Llegaba el momento en que no podían ni pagar las deudas, ni mantener los lujos, y se veían en la necesidad de vender las haciendas. Había casos en los que se las confiscaban y se remataban en subasta pública. Y muchas veces pasó lo mismo con los palacios. Estaban todos hipotecados, se veían en la necesidad de venderlos, y los compraba gente que podían ser comerciantes muy ricos, pero que no tenían un arraigo con la edificación. Entonces ellos se les hacía muy fácil de una propiedad dividirla en dos, y es como se fueron fraccionando. O subdividirla por dentro, hacer muchos cuartos, convertirlas en vecindades y rentar toda esa construcción, ¿no? Son dos casas, no gemelas, pero muy similares, que tienen la particularidad precisamente de eso, ¿no? De ser dos. O sea, que eso no es muy usual entre los palacios de la ciudad. Y que ocupan precisamente la acera norte de la calle de Moneda, en el cruce con Correo Mayor, que antiguamente se llamaba del Indio Triste, por una leyenda de la colonia, donde se hablaba de un indígena que le servía al virrey y que precisamente porque el virrey lo llenaba de lujos para que le reportara todo lo que pudiera haber contra él entre los indígenas, él se ensoberbeció y bueno,
tuvo un problema con una de las conjuras que hubo contra el virrey precisamente, en la que no se enteró porque él estaba muy ocupado de sus lujos y de sus casas, etc. Entonces el virrey se enteró por otro lado y dijo, bueno, este ya no me sirve, ¿no? Entonces lo despojó de todo porque lo consideraba ya un traidor. Y él, pues, él que había sido muy rico y después ya reducido a nada, le quitaron todo. Se dedicó a la bebida, como un caso muy actual, ¿no? y quedó en la calle precisamente y vivía precisamente en la siguiente calle, por donde estuvo la pulquería del Templo del Amor, que es la siguiente esquina con San Ildefonso. Ya no queda nada de su casa, pero quedaba antiguamente el nombre de la calle. Eran 2 calles, la primera y la segunda del Indio Triste. Y en relación a lo de la calle del Indio Triste, también fuera de lo que es la leyenda, es que había una escultura que ahora ya está en el Museo Nacional de Antropología, que en su momento estuvo aquí en el Museo Nacional, de un indio en posición sedente, que por su aspecto parece que está triste, y que también durante el siglo XVII-XVIII estuvo en las casas que mencionaba Rodrigo, a una calle, en la calle, ¿no? En la vía pública, como lo hicieron en muchos edificios que ya hemos visto, por ejemplo, donde está la serpiente, en la Casa de los Condes de Santiago. Aquí igual, ¿no? El dueño de esa casa puso esa escultura que seguramente encontraron por ahí, a las afueras de su casa. Entonces la gente lo empezó a conocer como el Indio Triste por el aspecto que tenía, pero en realidad es un portaestandarte, ¿no? Así es. Bueno, hasta donde se sabe, este espacio quedaría fuera de lo que fue el recinto del Templo Mayor. No habría, por decirlo de alguna manera, basamentos piramidales debajo de esta construcción. Pero junto, en donde ahora es el Palacio Nacional, se encontraban los palacios de Moctezuma. Entonces, de todos modos, era un lugar bastante céntrico. Una vez que se demuele toda la ciudad indígena y se traza la nueva ciudad española, en el año 1524, desde la primera acta de cabildo, se le otorga a un conquistador, Diego de Coria. Fue el primer poseedor de este solar. Él era originario de Alcalá de Guadaira y participó en la conquista de Tenochtitlan y en las conquistas de Oaxaca, de Tututepec, de Jalisco. O sea, estuvo en varios lugares, ¿no? Él fue, como decía, el primer poseedor, tuvo hijos, nietos, y lo que no se ha podido saber hasta ahorita es en qué momento vende el solar. Es posible que sí ya existieran unas primeras casas, o una casa por lo menos, de este conquistador. En el año 1535 llega otro español que se llamó Juan Guerrero de Luna. Se casó con Beatriz Gómez de Ávila, la hija de otro conquistador. Y este Juan Guerrero, en el año 1573, es cuando funda el Mayorazgo de Guerrero. En el caso del Mayorazgo de Guerrero, es interesante que este Juan Guerrero de Luna, el fundador, debió tener muchas propiedades, muchos negocios, porque sus hijos pudieron formar varios mayorazgos, no era uno solo. Él formó el principal, que se conoció como el Mayorazgo Grande, que tenía sobre todo las casas número 16 y 18 de la actual calle de Moneda, que en ese tiempo tuvo otros nombres. Bueno, de eso podemos hablar después. El hijo mayor de Juan se llamó Agustín Guerrero de Ávila. Él casó con Mariana de Villaseca, que era hija de Alonso de Villaseca, un minero del siglo XVI, que era conocido como el Rico.
tanto dinero que tenía, se calcula que su fortuna era como de $1,000,000 en el año 1560, por ejemplo, ¿no? Tenía minas en Ixmiquilpan y en Pachuca. Se sabe que donó una virgen de plata de tamaño natural al santuario de Guadalupe, y hacía muchas donaciones a conventos y a construcción de templos. Entonces, su única hija Mariana casó con Agustín Guerrero. Entonces, por esa razón, ellos formaron el mayorazgo que se llamó de Guerrero Villaseca, y quedaron fuera del mayorazgo propiamente de Guerrero el Grande, porque no tenían ya ni necesidad de propiedades, ¿no? Después otro hijo, el cuarto, Baltasar Guerrero Dávila, también tuvo propiedades y formó otro mayorazgo más que se llamó el mayorazgo chico de Guerrero, y que ese estaba en otra de las casas de la calle de Moneda. Y el séptimo hijo, Antonio Guerrero Dávila, es el que heredó el mayorazgo grande de Guerrero, que es el que formó el fundador Juan. Este mayorazgo grande de Guerrero se fue heredando por 4 generaciones, con los primogénitos de este Antonio, hasta que ya a principios del siglo XVIII lo hereda una hija. No había hijos mayores más que esta hija. Ella fue la última poseedora de este mayorazgo de Guerrero, y al casar con el segundo marqués del Villar del Águila, Juan de Urrutia y Arana, entonces el mayorazgo de Guerrero pasa a los marqueses del Villar del Águila. Salió ya finalmente del mayorazgo de Guerrero. Y en esta esquina se encuentran estas 2 casas que las construye Francisco de Guerrero y Torres, uno de los arquitectos más notables en la época. Las construyen primero en el siglo XVII y después se remodelan en el XVIII. Corre también aquí una leyenda que fue muy famosa y la recoge Artemio de Vallarispe, donde dice que el virrey llega con una persona muy cercana a él y con su esposa, ¿no? Y el virrey pretende a la esposa de Pedro Sol, que es este personaje, y ella se llama Luna, la esposa. Luna Olmedo. Luna Olmedo, exactamente. Y entonces, al tratar el virrey de que apartar a Pedro de su esposa, lo único que consigue es que él se haga más rico, porque lo manda encomiendas aquí, encomiendas allá, entonces le tiene que dar dinero, y cuando él regresa, ya descubre lo que está tramando el virrey, y dice, bueno, como símbolo de nuestro amor, pues te voy a poner 2 casas gemelas, y precisamente que tenga en la esquina el sol en representación de él y la luna en representación de ella. Y así son conocidas hasta la fecha las casas del sol y de la luna. Sí, hay una variante de esa leyenda que cuenta que efectivamente llega el virrey de Gálvez con este señor Pedro de Luna, y que lo invita a que se vaya a las minas, ¿no? A las minas de toda la Nueva España. El hombre se empieza a hacer de mucho dinero, le otorga el título de mayorazgo de Guerrero, y cuando regresa, esta casa la había construido, según cuenta la leyenda, el virrey, y ahí era como que la que tenía el romance con la esposa del señor del mayorazgo de Guerrero. Y bueno, para demostrarle al virrey con toda su riqueza, manda a construir con el mismo arquitecto una casa confrontada ya con el sol y con la luna, para decir, mira, sí es una casa del palacio que tú le construiste, pero esta es mejor, ¿no? Y además con nuestros nombres ahí para que se acuerde el virrey, pues quiénes somos. Son 2 casas que actualmente son los números 16 y 18 de la calle de Moneda. Las divide en medio la calle de Correo Mayor, que anteriormente se conoció como calle del Indio Triste. En el lado oriente está la casa que tiene labrados el sol y la luna en la esquina, en piedra. Y hay una leyenda que a fines del siglo XVII, cuando vino el conde de Galve, que era el virrey, junto con él vino una pareja de esposos, Enrique de Luna y Sol de Olmedo, que eran muy amigos del virrey. Pero se dice que
el virrey se sentía muy atraído por la señora Sol de Olmedo y que le regaló la casa, construyó una casa y se la regaló. Pero de alguna manera el esposo lo vio con muy malos ojos, ¿no? Como que el virrey a su esposa le regala un palacio, ¿no? Una casa grande. Era como un amor platónico del virrey. Entonces el esposo, enojado, demolió esa casa y le fabricó una más suntuosa todavía. Claro, el virrey también se enojó que tiraran el regalo que él hizo y a partir de ahí ya cortaron la amistad. Pero, y bueno, esto del sol y la luna, porque se dice que el señor se llamaba Enrique de Luna y la esposa era Sol de Olmedo. Y bueno, es una leyenda. Este virrey estuvo al frente del gobierno de 1688 a 1694. Entonces ahí se daría una idea de que la leyenda data de esa época quizás, pero el problema histórico que hay es que este señor no es guerrero. Entonces, o cómo es que el virrey regaló ese solar o construyó la casa en ese solar es otra incógnita, ¿no? Pero bueno, es la leyenda que hay sobre el sol y la luna. Francisco de Guerrero y Torres, que fue uno de los arquitectos más prolíficos. Precisamente las casas del mayorazgo de Guerrero son obra de él. Y también San Mateo de Valparaíso también se le atribuye a él. Muchas son atribuciones. El Café de la Concordia que platicábamos también es que también ese ya demolido. Sí, fue el más importante, los más arquitecto barroco del último periodo barroco. Bueno, originalmente, como decíamos, el solar se le dio al conquistador Diego de Coria. Él debió construir la primera casa en el siglo XVI. Con las inundaciones se debió demoler y se volvió a construir. Si es cierta la leyenda que se cuenta del virrey, esa sería otra construcción ya de fines del siglo XVII. Y con la misma leyenda, si es cierta, este señor Enrique de Luna habría demolido y vuelto a construir otra vez a fines del siglo XVII, igual o principio del XVIII. Posteriormente, como la casa tiene acabado de tezontle y piedra chiluca, es un estilo que utilizó mucho el arquitecto Francisco Antonio de Guerrero y Torres. Y hay quienes se la atribuyen a él la construcción, pero él nació en 1727 y se examinó de arquitecto hasta 1767. Entonces sería de esas épocas, o sea, la segunda mitad del siglo XVIII. Solo que en uno de los arcos de la misma casa hay una fecha de 1713 o 16. Entonces no se le puede atribuir a Guerrero y Torres, a menos que haya esa construcción de principio del siglo XVIII y luego otra remodelación de la segunda mitad del siglo XVIII. Es decir, ha tenido obras mayores en 4 ocasiones por lo menos. Y la que actualmente vemos debe ser de la segunda mitad del siglo XVIII. Y bueno, se dice también que son 2 casas, porque la del lado oriente, que es un poco más sencilla, actualmente convertida en accesorias y comercios, era la casa de los sirvientes, donde tenían las bodegas, los carruajes, los caballos, los propietarios del mayorazgo de Guerrero. Y en la casa del lado poniente, que es el número 16 de la calle de Moneda, es más suntuosa, es en donde vivirían propiamente.
fuera de lo que es la leyenda, la realidad es que, bueno, la casa grande era la que tenemos de este lado y la otra casa que se hace enfrente era para la servidumbre de la casa, ¿no? Y bueno, esta casa siempre se ha conservado mejor, de hecho ahorita están con unos trabajos de remodelación y la de enfrente, pues lastimosamente, después de que se desaparece el mayorazgo, siempre se convirtió en casa de vecindad y hasta la fecha sigue siendo, ¿no? Entonces, con el deterioro que trae consigo esta situación. Sí, la ¿no? habitación. Sí, siempre ha sido de uso particular, Siempre ha de sido de locales uso particular. comerciales, vecindad, etcétera, por dentro. Y en cambio la otra siempre ha sido pública, ¿no? Ha albergado diversas escuelas, el Conservatorio Nacional de Música, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, por ejemplo, y actualmente es del INE, es propiedad del INE. Así es. Ok. En relación con la casa de enfrente, también un dato bien interesante es que ahí tuvo su taller José Guadalupe Posada en uno de los locales que están ahí. Tuvo su taller hasta su muerte, ¿no? O sea, todo de finales del siglo XIX hasta su muerte, que es como, ¿qué? 1916, algo así, ¿no? En la revolución, durante la revolución. Durante la revolución, ahí tuvo su taller, ¿no? Entonces es también un dato bien interesante, porque pues, de la misma gente que transitaba y sigue transitando estas calles, él es que adquiere todo ese bagaje que hace, luego plasma en su trabajo, ¿no? Trabajo de grabados, claro. De grabados. Como la Catrina, ¿no? Que es muy famosa, pero se llamaba La Garbancera. Él nunca le dice Catrina, ¿no? La Garbancera en esas épocas, las que vendían garbanzos en las calles. Yo me imagino que en estas calles, así como los cacahuates o las pepitas, se ataviaban mucho, exageraban, aparentar ser algo que no eran, ¿no? O sea, como catrines, se maquillaban mucho de talco y usaban ropa ya obsoleta, sí, de lujo, pero vieja, usada. Así como si fueras a la Lagunilla y compraras un traje de hace 50 años, ¿no? Junto con esto, que con el tiempo se convirtió en un tesoro invaluable de historia gráfica, sin querer, ¿no? Sí. Son cuentas, pero al final de cuentas terminaron siendo terminaron siendo un tesoro documental inmenso, ¿no? Dentro de estos, ¿quiénes eran entre los impresores de esa época? Está José Guadalupe Posada. Muchos de estos dibujos que nosotros encontramos en esta propaganda fueron hechos por José Guadalupe Posada y otro impresor muy, muy, muy importante de aquella época también, que se apellidaba Manilla. En la segunda mitad del siglo XIX y hasta 1913, José Guadalupe Posada tuvo su taller en la Casa del Lado Oriente, la que tiene el Sol y la Luna. Y la del lado poniente, aquí se instaló a principios del siglo XX el Conservatorio Nacional de Música, o por lo menos una parte de él. Por esa razón es que en el cubo de la escalera hay un mural pintado en 1933 por Rufino Tamayo, con alusión al tema de la música. Años más adelante pasó a la Secretaría de Bienes Nacionales en los años 50 y ya en 1975 pasó al Instituto Nacional de Antropología e Historia. En estos años instalaron el Departamento de Prehistoria y ya en la actualidad se encuentran aquí los laboratorios del INAH, el laboratorio de carbono 14, de paleozoología, de paleobotánica, de análisis de suelos, todo esto. Entonces esta casa ha tenido varios usos, pero la casa principal afortunadamente no ha caído en ese abandono, en esa invasión de comercios que deterioran las construcciones. Ha tenido un fin cultural finalmente durante todo el siglo XX.
somos miles de cosas, ¿no? Y todo esto que nos rodea, que es parte de lo que somos, en tanto se rescate, lo entendamos, lo aceptemos, nos posibilita también a nosotros aceptarnos de mejor manera, ¿no? E impulsarnos hacia adelante y entender todas nuestras limitaciones, pero también todos nuestros dones, todo aquello a lo que le podemos sacar provecho para ir siempre para adelante. Sí, o sea, no es la historia de la ciudad, es nuestra propia historia, la que contamos y vivimos, ¿no? En los edificios, en las calles, con la gente, con todo es parte de nosotros, ¿no? Es una de las casas más visitadas por el turismo. La verdad es que es mágico, donde vayas es lleno de historia. Todas las figuras que tiene, cómo está hecho, cada detalle es muy bien trabajado. Aquí era todo el pueblo de los aztecas, aquí vivían y había muchas imágenes. O sea, sin problemas, si lo pueden rayar, o sea, hasta esos grafitis como que lo hacen ver mejor, ¿no? Creo que eso sí es algo mexicano, llamarlo así. Aquí está la casa de don Juan Manuel, que era un conde que vivía aquí. Transportarme, cómo sería vivir en un palacio, ¿no? Por ejemplo. Hay pinturas muy elegantes ahí en este palacio. El centro histórico es una calle de gente trabajadora. Las nuevas generaciones sepan que el país fue muy grandioso y que tiende a ser cada día. Y bueno, México mismo ha sido llamada